Durante mucho tiempo hemos experimentado el concepto de violencia en nuestras propias carnes y el concepto de obediencia en su contraparte. Es muy interesante este fenómeno. Desde muy pequeños nos hemos visto involucrados en una suerte de obligación de obedecer por parte quizá de nuestros maestros, por parte quizá de nuestro entorno. Resulta algo muy extraño y sintomático ello. Es un elemento ciertamente básico de la estructura social, un mecanismo psicológico que sirve de eslabón entre el hombre y los sistemas de autoridad, entre la acción del individuo y el fin político. A veces solo nos basta con leer la obra Subida y caída del Tercer Reich de William Shirer para enterarse de que el cuerpo de oficiales del ejército alemán había sido educado en el más riguroso código de obediencia. Dantescos genocidios se produjeron en nombre de dicha obediencia. Claramente, la desobediencia en el plano humano posee ciertos formatos de manifestación. Dígase la desobediencia civil o la desobediencia económica. A grosso modo podemos abordarlos. La desobediencia civil consta de la violación de una ley mediante una acción pública, en la cual se busca abolir una ley injusta. Y claramente es un acto algo sardónico. La ley que incumple puede ser directamente la que combate, por ejemplo, acoger a un inmigrante sin papeles cuando hay una ley que lo prohíbe. También abordamos quizá la desobediencia económica, que entiende como dignidad la capacidad del hombre de desobedecer leyes injustas o contrarias al bienestar de los pueblos, haciéndose de acciones individuales o colectivas alternativas, muy alternativas al sistema, como una economía comunitaria, núcleos de autogestión local, trueques, o una forma más elevada de un trueque multirrecíproco que emplea monedas libres. La pregunta sería, ¿por qué tenemos tan estigmatizada la desobediencia? Si estos medios de desobediencia antes expuestos tienen una apariencia aparentemente tan justa, para ello tendríamos que abordar el concepto de el eje de la autoridad. En el terreno de la autoridad y la sumisión, la verdad ciertamente es la teología de la voluntad de Dios, en el cual el ejercicio de la autoridad no es más que otra forma de obediencia. Así que sería bueno tener muy claro que de llegar a ejercer un puesto de autoridad no seríamos más que súbditos de nuestros súbditos, sin importar así tomar una vida más austera a favor de quienes servimos. Repito, de llegar a ejercer un cargo de autoridad no somos más que súbditos de nuestros súbditos. El mayor inconveniente del término superior es que entraña casi de manera espontánea la presencia del término inferior. Pero ¿cómo? ¿Cómo alguien que vino a servir o a lavar pies podría denominar como inferiores a quienes vino a servir? Bueno, es menester saber que ambos términos no juegan en el mismo plano. Uno va más direccionado al orden administrativo, llámese presidente o vicepresidente de una compañía, jefe o subgerente, gerente, y en otro plano aún más trascendente sería el orden ontológico, en el cual veríamos el plano de la dignidad, el valor intrínseco de cada ser, persona, y el plano natural. Ello va muy de la mano con la distinción de términos como superioridad, que bien sabemos a quién pertenece, y superiorato, que es el recibimiento de un cargo en el que se encuentra muchas veces aquel mal, una especie de cáncer de la propia voluntad que produce un sentimiento de yo no soy como los demás hombres, ellos no son como yo.
a veces haciendo necesario el propio retiro del cargo por caridad a esos mismos individuos. Ciertamente confundir estos dos términos es como confundir luciérnagas con linternas. Ya antes Cristo nos había mostrado que la perfección de la obediencia nos muestra que respeta el cumplimiento de toda justicia y la salvación de toda dignidad. En ello se basa su perfección, que impide al superior, administrativamente hablando, caer en el engreimiento o en el abuso de la autoridad, e impide de la misma forma al subordinado caer en un complejo de inferioridad que desencadena una rebelión. ¿Y por qué no caería en un complejo de inferioridad? Quizá nos preguntemos. Pues no caería en dicho complejo de inferioridad porque básicamente no es inferior. Ya lo había dicho el Cristo también antes. No llamen a nadie padre ni maestro, pues no tienen más que un solo padre y maestro. Individualmente, muy individualmente, en la aldea global no somos más que seres en condición de hermanos, en que ninguno posee poder legítimo sobre otro. Toda la superioridad que algún humano crea poseer sobre otro no es más que una cortina ilusoria, un holograma, vinculado a la providencia. Versando a Juan 19:11, no tendrías ningún poder sobre mí si no tuviera sido dado por lo alto, de lo alto. Hablando en un plató más personal, fui profeso devoto del gobierno que posee el determinismo sobre el ser humano, pero todo ello cambia al comprender la providencia. El mero hecho de comprender que Dios no solo tiene conocimiento omnisciente de lo que sucederá, sino que provee lo que ha de suceder, que prepara todo de antemano, lo planea y lo arregla con conocimiento de antemano, siendo Dios la mano que gesta el determinismo, y descubrirlo me hizo muy feliz. Dios no es más que, Dios lo es todo, pero también la mano que gesta el determinismo. Esto se anexa a una noción bellísima, la noción de el hecho, que nos dice que si ocurre un hecho se deduce que Dios no impidió que suceda, o el también conocido término didache, o la doctrina de los 12 apóstoles, que nos instruye en recibir como buenos los acontecimientos, ya que nada se hace sin la intervención de Dios. Ya lo decían antes, no creas en el azar y creerás en Dios. Creo que también un término que se anida mucho a esto sería el concepto de voto de obediencia. Un voto de obediencia tiene el valor humano de la autenticidad, sabiendo quién es nuestro yo, y se fundamenta precisamente en vivir lo que somos, lo que estamos llamados a vivir, sabiendo qué o quién está en el centro de nuestra vida. Muchos ponen nombre a ese centro. Ante la falta de sentidos, muchos ponen como ese centro a sus hijos, muchos ponen como ese centro a su arte, otros al dinero y la adquisición de riquezas, otros a los más bajos instintos del ser humano, el hedonismo y placeres superfluos. Mas el Cristo ya lo sabía y era consciente de ese centro, que el centro más puro era vivir expandiendo la voluntad de su Padre. Y bien lo vemos en Lucas 22:42, cuando en el Getsemaní se manifestaba y decía: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y no lo dijo como una expresión de esclavitud. De hecho, ejercemos nuestra libertad por el voto de obediencia. El galardón de una vida de obediencia consciente y fiel es
el privilegio de gozar de la presencia de Dios, de saber que tenemos a Cristo morando en nosotros, esparciendo en cada uno de los filamentos de nuestro ADN, esparcido en Él, en nuestro todo. Considero que ante todo lo dicho previamente, sería interesante, o por lo menos muy educativo, comprender un concepto muy esclarecedor que nos será de mucha utilidad para comprender esto: el concepto de prevaricación. En síntesis, la prevaricación es tener el conocimiento de que una acción es perniciosa, de que una acción es pecado, y aún así cometer dicho acto e intentar encubrirlo. Ciertamente una acción de minus habens, una acción de persona no muy lista, que pervierte el mayor bien, la gloria de Dios, por satisfacción humana, prefiriendo cualquier otro manjar de vanidad en lugar del pan bajado del cielo. Entre aquellos actos de prevaricación yacen el adulterio, el yugo desigual, la adivinación, la apostasía y demás. Sin olvidar la felicidad por la desgracia del prójimo, la felicidad malsana. Y ciertamente existe una palabra de origen alemán que la sintetiza de una manera muy hermosa. Es el concepto de Schadenfreude, o su semejante en el latín, delectatio morosa, que nos habla de vivir plácidamente bajo los malos pensamientos. Y ya que mencionamos a la apostasía y los malos pensamientos, ello me recuerda la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Y ya que estamos hablando de obediencia y desobediencia, sería muy interesante centrarnos o enfocarnos en ello. La historia de Saúl es ciertamente muy peculiar. Es la historia de un hombre que comenzó bien, pero acabó mal. Elegido por Dios, un hombre modesto y valiente, que daba gloria a Dios, pero pasaron sucesos que provocaron su desobediencia y decaimiento, ya que el pecado endurece. La primera desobediencia fue en la guerra contra los filisteos, cuando ofreció un sacrificio a Dios cuando era él quien menos debía hacerlo, cuando era él quien no debía cometer aquel sacrificio, motivado claramente por su falta de confianza en Dios, ya que no quería salir a la guerra sin implorarle el favor mediante un sacrificio, probablemente sabiendo que obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. En segundo acto, creo recordar, el segundo acto de desobediencia fue que cometió herir a Amalek, al pueblo de Amalek, cuando recibió la instrucción de destruirlo por completo, destruir todo lo que poseyera y no apiadarse de él, desobedeciendo otra vez por orgullo y falta de fe, seguido por los pecados de adivinación e idolatría al instaurar una estatua para sí mismo. Por todo ello quedó arruinado por la culpabilidad de un pecado del cual nunca se arrepintió. No llegó a probar de los frutos del arrepentimiento. Llegó incluso a ser atormentado por un espíritu maligno. La envidia que sintió ante un joven David, despertó en él deseos de asesinarlo, de ultimarlo, y irónicamente al perseguirlo dejó a su país vulnerable a un ataque de los filisteos. Podemos ver su suicidio espiritual cuando mató a 85 sacerdotes al creer que apoyaban al mismo, al creer que apoyaban a David. Dios le quitó su ayuda y al verlo claramente, Saúl consultó 3 veces, pero Dios no respondió.
ni ante su consulta mediante los sueños, ni mediante su consulta al Urim, ni su consulta a los profetas. Entonces pidió a los súbditos contactar a una medium y accedió. Tuvo acceso a la blufa de Endor. Ello fue apostasía, llegando así su fin, con su suicidio físico en una batalla contra también los filisteos. Al verse rodeado, Saúl dijo a su escudero: «Hey tú, saca tu espada y trasmásame con ella». Mas su escudero no lo hizo por temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Luego los filisteos, al hallarlos, cortaron sus cabezas, los despojaron de todo rastro de armamento, y sus cuerpos fueron colgados en el muro de Bet-San. Si algo podemos ver de aquellas historias tan reales, es que no pudo tener acceso a la disposición del corazón, a la salud del alma, que no se puede encontrar ni mantener fuera del clima del reino de Dios, y que es ciertamente, y si algo quiero que se queden de este podcast, es que obedecer es hacer suya la decisión contenida en un hecho, en un mandamiento con conocimiento de causa. No es aceptar, al contrario, es una reacción humana que transforma la aceptación del impuesto de fuera por el obrar de dentro. Repito, de lo impuesto, sustituir lo impuesto por un obrar de dentro. Ello sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto. Gloria y paz eterna para con ustedes.